Señor. Nos vamos a ubicar en Efesios en el capítulo 4, carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Del verso 26 en adelante, 4:26 de Efesios, hasta el final de este capítulo, 4:26. ¿Estamos? El verso 26, allá dice en la versión del 60, airaos, pero no pequéis. En esta versión, la misma Reina Valera, pero contemporánea, dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga, y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Verso 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. Verso 30, mucha atención a esto. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Verso 31, desechen todo lo que sea, ¿cómo dicen esa? Amargura, bueno, igual. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, es decir, en sustitución o en reemplazo de estas cosas negativas que debemos hacer, verso 32, en vez de eso sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Resolución de conflictos es el tema de esta noche en la voluntad del Señor. Que el Señor nos hable en esta hora. Tenga la bondad de sentarse. Resolución de conflictos. A nivel social y a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel general, es tan importante esta materia que incluso las mejores universidades del mundo tienen esta materia como una de sus más importantes y se llama resolución de conflictos. Pero esta noche veremos la resolución de conflictos según Dios. El tratado más grande que se haya escrito sobre resolución de conflictos es la Biblia. No existe un libro más completo o una enciclopedia más completa con la información acerca de la mejor resolución de conflictos que la Biblia. Tanto que aún los escritores seculares que han hecho tratados y escrito obras sobre esta materia, tienen sus mejores apuntes en referencia a diversos textos de la Biblia. Por ejemplo, de San Mateo capítulo 5 y el numeral 9. Quisiera que me le bajaran un poquito a este micrófono. Si me le puede. Sí, por ahí mejor.
que es que cuando me oigo con toda esa, como que se me vuelve el sonido, ahí estamos. ¿Me oyen bien ustedes? ¿De acuerdo? Bueno. Decía de Mateo 5:9, que es un texto referencia para diversos escritores, incluso seculares, sobre esta materia. El texto dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Recordemos otra parte. A paz nos ha llamado el Señor, o a paz nos llamó Dios. Entonces, la más grande autoridad en esta área siempre será Jesús. Y el gran ejemplo a seguir en esta materia siempre es Jesús. La Biblia dice, hablando de Jesús, que cuando le maldecían, Él no devolvía maldición por maldición. Y si no recuerde cuando le golpearon el rostro, Él no devolvió una bofetada. Recuerde cuando lo insultaron, Él no devolvió insulto por insulto. Permaneció en silencio. Como cordero manso fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El gran ejemplo de pacificador es Jesús. No solamente es el más grande maestro que hay sobre este tema, sino el más grande ejemplo. Nos lo mostró con sus propios hechos. Amén. Alabanzas a Jesús. Bien. ¿Por qué hablar de la resolución de conflictos? Si hay algo que destruye las relaciones de familia, las relaciones humanas, las relaciones en cualquier campo de la sociedad, es el no saber resolver los conflictos. Es imposible evitar que vengan conflictos. Los conflictos son tan inesperados como un ataque de los yihadistas. ¿Recuerdas de los del EL? ¿Dónde van a poner la próxima bomba? Nadie sabe. ¿En qué momento, qué día y a qué hora? Nadie lo sabe. Lo cierto es que cuando menos acordó explotó. Explota en cualquier momento, en cualquier parte. Así son los conflictos. No hay cómo programarlos. Nadie programa un conflicto. Nadie dice, ¿sabe qué? Para dentro de 8 días tengo programada una pelea con mi esposa. ¿Ah? ¿A quién se le ocurre programar eso? ¿Ah? Para el próximo mes tengo como 4 o 5 peleas programadas y con... Nadie programa eso. Eso no lo... Explota de momento. Ocurre de momento. ¿Sí o no? ¿Cómo manejar eso en ese momento que explota el conflicto? Algunos se ponen tan nerviosos o bajo tanta presión que resuelven el conflicto peleando, tirándose en cosas, gritándose, hiriéndose. ¿Será la mejor forma de resolver el conflicto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Se resuelven los conflictos así? ¿El mal se puede curar con el mal? ¿La violencia se apacigua con violencia? ¿O qué sería lo adecuado? Una palabra irada se contesta y se puede neutralizar con otra palabra irada. O por el contrario, lo que dijo el proverbista, la blanda respuesta
aplaca la ira. Para pelear se necesitan dos, es el dicho y el proverbio general que la gente conoce. ¿Sí o no? Pero para una persona pelear solo sí queda muy complicado. Siempre recurriendo a alguna fábula para ilustrar esto. Alguna vez, una gacela que estaba pastando en un hermoso prado, de momento se encontró con la explosión de violencia de dos elefantes. Los dos elefantes ustedes ven bien corpulentos. Se trenzaron en una riña y la gacela levantó la cabeza que estaba comiendo la hierba y dice: lo siento, en una pelea de elefantes la que más sufre es la hierba. Claro, imagínense, con el peso que los animales tienen. Pero en una pelea de adultos, los que más sufren son los niños. Y si se trata de una pareja, sí que peor. ¿Quiénes son los más afectados en una pelea de esposos? Los hijos. Ahí no es la hierba, ahí son los hijos. Entonces no podemos decir lo que dijo la gacela: lo siento por la hierba, lo siento por los hijos. El día que Dios pensó en la familia es algo que nació en la mente de Dios. Eso no nació en un laboratorio, ni fue que la gente lo creó, ni fue que la sociedad, ni fue que nadie, ni la religión. Esto comenzó en el plan de Dios. Dios fue el que un día se ideó la familia. Alabanzas a Dios. Y pensó en algo extraordinariamente maravilloso. Dios no diseñó una familia para un fracaso, para el conflicto, para la violencia, para la traición, para el odio, para nada de eso. Dios, en el plan de Dios estaba una familia, un hombre y una mujer que se complementaran el uno al otro, que se ayudaran el uno al otro, que se generaran felicidad el uno al otro, que se proporcionaran bienestar el uno para con el otro, que formaran un hogar y un lugar lleno de armonía, de felicidad, de gozo y de una linda familia que viviese en paz. Eso es lo que Dios pensó y lo que Dios diseñó. Por eso Dios es el autor de la familia, Dios es el autor del matrimonio. El matrimonio no es, como dijo un filósofo italiano, que el matrimonio se lo había inventado el diablo con la ayuda de una suegra. El matrimonio viene de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, el diseño maravilloso de Dios desafortunadamente se vio truncado un día. ¿Se vio truncado cuándo? Cuando el ser humano dejó de oír a Dios y prefirió oír otra voz. Siempre las voces nos confunden. Necesitamos saber, el ser humano necesita una voz para seguir. Hay una voz a quien seguir. Desde el más humilde soldadito que hay en la compañía o donde sea, hasta el que ya tenga algún rango en el ejército, ellos tienen una voz para oír. Y es esa voz la que deben de seguir. En el universo hay una voz para seguir. Cualquier otra voz termina confundiéndonos. Hay una voz para seguir.
y esa voz es la del Señor. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero el día que damos lugar a oír otra voz diferente de la del pastor universal, ese día terminamos perdidos. El día que Eva prefirió oír otra voz y no la de Dios, sino escuchó otra voz y le dio crédito a esa otra voz, ahí vino el problema. El diablo aparece ofreciéndole al ser humano algo mejor de lo que Dios le ha prometido. Pero el diablo es un miserable porque él no puede cumplir nada, es que él no tiene nada. Con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ese árbol, porque el día que comieres ciertamente morirás, dijo el diablo. Eso es mentira. Es decir, llamó mentiroso a Dios. Y le ofreció a Eva una fruta que era de deleite y que supuestamente abriría los ojos y serían tan sabios que serían igual que Dios. No lo crean, todas las frutas del diablo tienen gusanos, todas las frutas del diablo están envenenadas. No le crean, solo el pan vivo que descendió del cielo es sano, saludable y viene para nuestra felicidad. Alabanzas a Dios. No solamente los frutos que ofreció el diablo en el huerto tenían gusanos y estaban envenenados, sino los que ofrece hoy. Hoy el diablo hace creer que el mejor plato de comida que usted necesita no está en su casa, sino en la casa del vecino. Por eso lo del adulterio. Que lo mejor que usted necesita no es una conciencia limpia y tranquila delante de Dios, sino que lo que usted necesita es fornicación, o necesita droga, o necesita aquello. Eso es lo que el diablo le hace creer a la gente. Porque el diablo es mentiroso desde el principio, él nunca ha permanecido en la verdad. Y cuando habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso y es padre de mentiras. Eso lo dijo Jesús. San Juan 8:44. Entonces, ¿qué voz necesitamos oír? ¿Por qué viene lo del adulterio y la infidelidad? Porque en un momento dado la persona oye otra voz que le hace creer que la mejor mujer no es la que tiene en casa, sino la que está en otro lado. Que el mejor hombre no es el que tiene ahí en casa, sino que el que está en otro lado, que ese es el mejor. Un día, un grupo de ardillas que disfrutaban en un cultivo de maíz de hermosas mazorcas, disfrutaban felices. Algo otra ardilla que llegó por ahí les hizo creer que la mejor mazorca no estaba en su arado, sino que la mejor mazorca estaba en otro lugar. Y se fueron las ardillas para allá y encontraron otra mazorca. Esta no era maíz, sino una mazorca que se produce en algunos espinos, o una mata espinosa produce cierta bellota, parecida a lo que hoy nosotros conocemos como pitaya o pitaya. Hay una bellota, una especie de mazorca así. Y la ardilla aquella que les jugó la traición, les hizo creer que esa mazorca de allá era mejor que todas las que ellas tenían aquí. Y se fueron, se pelearon porque solamente encontraron una mazorca, una bellota de esas, se pelearon por ella, hubo una guerra de ardillas tremenda.
Finalmente ganó una y salió feliz con esta bellota o esta mazorca de salvaje. Y se fue por los árboles corriendo. Por allá un halcón vio la ardilla que iba con esa mazorca, y el halcón se le lanzó encima y le arrebató la mazorca. El halcón salió triunfante y se fue feliz. Por allá un águila vio al halcón, y claro, el águila más potente, más fuerte que el halcón, le arrebató la mazorca. Finalmente, un cazador con su rifle vio el águila intentando tomar altura, llevándose la bellota en sus garras, y le apuntó con el rifle. El águila cayó ahí con una ala partida al suelo y soltó la bellota. Cuando el cazador agarró la bellota y la partió, estaba llena de gusanos por dentro. Así es lo que el diablo ofrece. Ese hombre, esa mujer que el diablo le hizo creer que era mejor que la que tenía en la casa o que el que tenía a su lado, está lleno de gusanos. No sirve para nada. Si sirviera, se cuidaría y no caería en adulterio o en fornicación. Si cae es porque está podrido también. Entonces, no sigas las instrucciones de Satanás. Sigue la voz de Jesús que dice: el diablo vino para hurtar, vino para matar, vino para destruir. Pero Jesús dice: pero yo he venido. ¿Para qué? San Juan 10:11. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La mejor agua no está en la cisterna del vecino. La mejor agua está en nuestra propia fuente. Proverbios 5:15 en adelante dice eso. No busque el agua, la mejor agua en la cisterna del vecino. Búsquela en su propia fuente, que está en su casa. Como algunos buscan la felicidad por allá a la distancia. Hay gente que se ha dado a buscar la felicidad pensando que la felicidad está en cierto lugar o a cierta distancia. La felicidad está en su casa. La felicidad está a su alcance. La felicidad no está allá. La felicidad está aquí. Alabanzas al Señor. Ya les contaba tal vez alguna vez que unos niños, eran 3 niños compañeros de la escuela, 2 varoncitos y una damita. Y un día los 2 niños llegaron a la escuela y su compañerita y amiguita de la escuela no estaba. Preguntaron afanosamente a la profesora y ella les dijo: su amiguita está gravemente enferma en un hospital y la enfermedad que le han descubierto es muy grave. Dicen que morirá. Los 2 niños estuvieron en la escuela, regresaron a la casa por la tarde, los 2 muy preocupados por su amiguita. Llegó el momento de ir a dormir, cada uno pues en su casa respectiva, pues vivían en casas diferentes. Lo cierto es que esa noche los 2 niños, preocupados por su amiguita y por la noticia que le habían dado que era tan grave su enfermedad que posiblemente moriría. Simultáneamente los niños tuvieron el mismo sueño esa noche. Al otro día, al encontrarse para ir a la escuela, se contaban el sueño que habían tenido. El uno le dice: tuve un sueño que en una montaña que se llama la Montaña Azul. ¿Sabe dónde es eso? La Montaña Azul. La Montaña Azul es una montaña en Australia, al otro lado del mundo. En la Montaña Azul vive un ave de plumas azules
Y en el sueño se les dijo que si alguien podía ir y capturar esa ave, el ave azul que habitaba en la montaña azul, y traerla y sobarle las plumas del ave azul a la niña, su amiguita, ella volvería a la vida y sería sana de la enfermedad pues tan grave que la tenía en cuidados intensivos. Pero ¿quién puede ir? Ni sabemos dónde queda la montaña azul, ni cuán lejos esté. Se conversaban los niños el uno al otro. Pasaron el día pensando en ese sueño y pensando en el ave azul como la única tabla de salvación para la niña, su amiguita. A la noche siguiente volvieron a soñar. Soñaron que viajaban, atravesaban valles, escalaban montañas, otra vez descensos escabrosos y otra vez valles y montañas, hasta llegar a buscar el ave azul. Pero que habían viajado tanto y su cansancio fue tal y su fatiga que no les permitió llegar hasta la montaña azul, y ahí despertaron, pero cansados. Yendo para la escuela se contaban otra vez el caso del nuevo sueño que habían tenido, y de pronto uno le dijo al otro: hola, pero es que de pronto el ave azul no está tan lejos como nosotros pensamos. El ave azul está más cerca de nosotros que lo que nosotros imaginamos. Y le dice el otro: ¿cómo es posible? Dios, sí, mamá en la casa tiene una tortolita en una jaula. Esa es el ave azul. Cuando salgamos a la tarde, vamos y la pintamos de azul. Tomamos un frasquito de tinte y la teñimos de azul. Y ese es el ave azul. Eso hicieron. Llegaron a casa y calladitos fueron y tiñeron la pobre tortolita de azul. Cuando llegaron los papás, dijeron: necesitamos que nos lleve urgentemente al hospital donde está nuestra amiguita, pero necesitamos llevar esta tortolita. Los padres no entendían por qué la querían llevar, pues dijeron: no, es que necesitamos llevarla. Finalmente accedieron y los llevaron donde estaba su amiguita, pusieron la tortolita delante de la niña, y como cosas no que eso haya servido, sino como cosas del azar, la niña ese día se mejoró y se sanó. Entonces dijeron: el ave azul que nosotros imaginábamos que estaba en la montaña más lejana, resultó que estaba muy cerca. La felicidad que la gente piensa que está por allí, que está por allá, no está a esa distancia que están pensando. La felicidad está ahí a su alcance. ¿Dónde está la felicidad? El día que una persona abraza por la fe los principios bíblicos, la palabra de Dios, ese día la pone por obra. Ese día es un hombre fiel, ese día es una mujer fiel, ese día es un hijo obediente, ese día es un padre, es una madre que cuida realmente de sus hijos, de su familia, como lo manda Dios. Ese día ha encontrado el ave de las plumas azules y ha resuelto su problema. Alabanzas al Señor. ¿Dónde encontrar la felicidad finalmente? En un reino antiguo, un emperador ordenó a su gente que por todo su reino buscaran la persona más feliz que existiera en su reino. Porque quería preguntarle el secreto, porque él, el emperador, se consideraba la persona más infeliz que había en el reino. A pesar de las riquezas y todas las comodidades, él se consideraba la persona más infeliz y quería hallar la persona más feliz de su reino para preguntarle el secreto para poder llegar a ser feliz. Buscaron por todo el reino
en las personas de letras, en las personas de ciencia, en las personas del arte, en las personas de comodidad económica, y no encontraban. Todos declaraban ser muy infelices, hasta que finalmente llegaron a una montaña y de allí divisaron un pequeño rancho de palos y unas cuantas hojas de palma encima. Vivía solo, sin camisa, porque a consecuencia de su pobreza no tenía con qué comprar camisa. Y llegaron hasta allí. Le hicieron todas las preguntas para que el emperador le había ordenado en el test, para saber si era feliz o no. Y este hombre fue el único que respondió acertadamente todas las cosas del test. Era el hombre más feliz que había en todo el imperio. Un hombre que ni siquiera tenía camisa, un hombre que ni siquiera tenía familia, que vivía en el destierro, que vivía en la soledad, y era el hombre más feliz del reino. Le preguntaron: ¿cuál es su secreto? Mi secreto es que Jesús está siempre conmigo. Yo todos los días hablo con Él. No hay día que yo me levante y que no tenga comunión con Él. Cuando siento que me voy a poner triste, comienzo a cantar canciones de los salmos, de la Biblia, y eso me inspira y me llena de felicidad. Y no se siente solo. Dios no, nunca he estado solo. Jesucristo siempre ha estado conmigo las 24 horas y me siento plenamente acompañado. Y no se siente triste por no tener riquezas. Dios no. Todas las riquezas que yo aspiro están allá y no aquí. Mis riquezas están allá. Mi Padre Celestial me prometió que un día yo no voy a vivir aquí, yo voy a vivir allá. Y todo lo que yo necesito lo tengo allá. Alabanzas a Dios. ¿No se le parece a eso al Salmo 73? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La verdadera felicidad no está en los placeres, no está en tener montones de amigos, no está en esto o en aquello o en la rumba, en el adulterio o en la fornicación. La verdadera felicidad está en tener una conciencia tranquila, una conciencia en paz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su vecino, con sus compañeros de trabajo. Amén. Que usted se pueda acostar y puede ser que el pan que se coma esta noche es un medrugo que quedó de ayer, ya duro y trasnochado, mas usted llega a la casa, se come ese pedazo de pan viejo y se echa a dormir y duerme plácidamente, nada lo atormenta. Pero ¿qué ganaría comer el mejor manjar, la mejor cena esta noche, y irse a su cama y no poder dormir porque el gusano de la conciencia no lo deja dormir tranquilo y le despierta toda la ansiedad y todas las preocupaciones y le levanta todos los demonios de los miedos y la intranquilidad? Eso no es vida. La mejor vida es la que dijo Jesús: la paz os dejo. ¿Y qué dijo más? Y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una falsa paz, simplemente una pobre apariencia de paz. La verdadera paz viene de arriba. La verdadera paz no se firma en una mesa. La verdadera paz viene de Dios, porque Dios es el autor de la verdadera paz. ¿Quién gana en un conflicto?
En una resolución de conflictos, ¿quién gana? ¿El que gana la discusión? ¿El que pudo demostrar que tenía razón? ¿El que con sus argumentos demostró que tenía razón? Mire, el cementerio está lleno de los que tenían la razón. Las cárceles están llenas de los que tenían la razón. Cuando simplemente argumentamos razones, el argumentar razones simplemente es un acto más, una expresión más de narcisismo. ¿Saben? Según los griegos, la mitología griega, ¿quién fue Narciso? De donde viene la palabra narcisismo. Narciso, según los griegos, era un hombre que vivía tan engreído en su propia hermosura y en su propia importancia. Él se creía el centro del universo. Incluso se dice que un día, en una mañana de un sol resplandeciente, quitó la camisa y comenzó a observarse el ombligo. Y dijo: qué ombligo más hermoso. Es lo más hermoso que existe en el universo. Esto es el centro del universo, su ombligo. Y después se miró en un estanque de aguas cristalinas que había, pero profunda. Y al mirarse en el estanque, vio su hermoso rostro y su apariencia, y se lanzó tras él y se ahogó. Años después, creció una planta de narciso en el muro de ese estanque, en el borde de ese estanque, es decir, lo que hoy conocemos como las rosas. Las rosas son flores, pero la planta que la produce son los narcisos. Hay gente tan narcisista que creen que ellos son el centro del universo y que en toda discusión ellos tienen la razón y que todo el mundo tiene que darle la razón a ellos, que siempre ellos tienen que ganar, porque si no ganan, entonces se sienten heridos en su ego, en su narcisismo. ¿Para qué razones? ¿Para qué argumentar o probar que tengo razones e irme al infierno? ¿Qué me serviría? Tener todas las razones del mundo y terminar en el lago de fuego. ¿Ah? Eso pasa como pasa con la gente que dice: no, yo me meto en esta vía porque es que yo llevo la vía. Recuerde, el cementerio está lleno de los que llevaban la vía. ¿Sí o no? Pregunte y verá. Y pregunte en los hospitales. Y pregúntele a más de una persona que está minusválida o cuadraplégica, y verá que él llevaba la vía, pero está cuadripléjico. ¿Ah? O otros están en el cementerio ya y llevaban la vía. ¿Cuánto ganaron con llevar la vía? ¿De qué les sirvió llevar la vía o tener la vía? Eso no sirve. Así son las razones. Es mejor ganar un amigo que ganar una discusión. Es mejor, así yo pierda una discusión, pero gano en paz, en armonía, en reconciliación. Eso me es de mucha más utilidad que ganar todas las discusiones que hayan en el mundo. No es el que gana la guerra el que más disparos haga. Los que han ganado la guerra son los que menos balas han disparado. Y si no, pregunte. ¿Quiénes son las personas que han ganado las mejores guerras en el mundo? ¿Los más violentos o los más pacíficos? ¿Qué dicen ustedes? Pregunten en la India, ¿quién ganó la guerra? Si el que más disparó o el más pacificador fue el que ganó la guerra en la India. Pregúntenle a Mahatma Gandhi. ¿Cuántos disparos hizo Gandhi
para ganar la guerra en la India? No disparó ni una sola bala. ¿Cuánto disparó Mandela en Sudáfrica? Y ganó la guerra. Los grandes revolucionarios de la historia que han ganado las mejores guerras en la humanidad no han sido los que han disparado, ni los más violentos, ni los más beligerantes. Han sido los más pacíficos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, no hay otro camino. Les voy a rogar que estén de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué queremos ser? ¿Beligerantes o pacíficos? ¿Violentos o controlados? ¿Ah? ¿Qué queremos ser? ¿Conflictivos o personas pacíficas? Hay gente tan conflictiva que dice: a mí con el que busque conmigo la encuentra. El que se meta conmigo ahí me va a encontrar. ¿Usted cree que gana mucho? ¿Que esas personas así ganan mucho? Hay personas que son beligerantes de por sí, que son conflictivas de por sí, que tienen conflicto con este y con el otro, porque tropiezan, viven amarrados y encerrados en su propio narcisismo. ¿Por qué? Por su altivez. Pero Dios a los altivos los mira de lejos, pero el Señor es con los humildes. El altivo, dijo Dios, no habitará delante de mí, pero en cambio se deleita con los humildes de la tierra. Yo prefiero perder todas las discusiones, que todos tengan la razón, pero que yo me quede con Jesucristo el Señor. Si tengo a Jesucristo, aunque pierda todos los conflictos, yo gané. Alabanzas al Señor. Mi gran victoria siempre será el Señor. Entonces, no hay lugar para que vivamos ni amargándonos el alma, ni amargándole el alma al otro. Entonces, frente al conflicto, no nos pongamos ni a gritar, ni a pelear, ni a decir que nosotros tenemos la razón. No, la razón y la verdad son de Jesús. La verdad está en Jesús y no en nosotros. Soberano Señor Jesús,